Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y ya estamos a final de mes de nuevo y como siempre, desde enero de 2023 os traigo las 10 sugerencias que el sugeridor nos ofrece para utilizar durante el mes que va a venir, octubre 2024, en el hemisferio norte, otoño, en el hemisferio sur, primavera, con muchos paralelismos. Entonces, seguramente muchos de estos perfumes, quizá algunos no, pero muchos de estos perfumes servirán para ambos hemisferios. Son, como siempre, 10 perfumes distintos, de distintas casas, de distintos precios, y que intentan ofrecer una amplia oferta para que vosotros podáis, digamos, cubrir todas las necesidades que se dan durante un mes, tanto de climatológicas como de situaciones, diurno, nocturno, etc. Así que comencemos por el primero. Ya sabéis que no es ningún top. El primero, Prada Luna Rosa Eau de Parfum. Esta sería la versión intermedia, podríamos decir. Ahora está la versión de Parfum, que también me gusta, la versión Eau de Toilette, que es fantástica, y esta está muy bien también. 2023 es perfecta para el clima otoñal. Aquí tenemos un perfume que nos sale con un pomelo fresquito, pero enseguida tenemos ya un toque cremoso, amaderado. Tiene un incienso que se deja notar, tiene un toque atalcado, como muchos perfumes de Prada, aunque no haya declarada ninguna nota atalcada. Tenemos maderas, tenemos vainilla, que sí, la vainilla sí se nota bastante. Tenemos ese toque atalcado, y luego tenemos el Amber Extreme, que es una especie de Ambroxan, que se nota ese empuje final que tiene el perfume. Se debe al Ambrofix y la verdad es que se deja sentir. Un perfume que a mí me rinde muy bien, 7-8 horas, la verdad es que me rinde muy bien, perfecto para otoño, para ocasiones, yo creo que para todas ocasiones, diurno, nocturno, está muy bien. El Prada Luna Rosa Ocean, edición Eau de Parfum. Seguimos con el segundo, que es de Zara, es un lanzamiento de este año, y es el Gold Absolute. Un buen perfume. La verdad es que ha sorprendido a mucha gente este perfume, mejor de lo que muchos esperaban. Un perfume que sale cítrico, se puede percibir la mandarina, se percibe la canela, tiene pimienta rosa, tiene canela, tiene distintas especias. El perfume evoluciona cremosito, un poco amaderado, tiene un toque de castaña que también se deja notar, y la verdad es que está muy bien, con el fondo amaderado, básicamente una base amaderada en el fondo, y es un perfume que tiene buen rendimiento. Deciros que los 10 perfumes que os traigo hoy tienen un rendimiento más que aceptable, más de 7 horas prácticamente todos, o sea que todos los perfumes que os traigo yo en este vídeo pueden cumplir perfectamente una jornada laboral. Y esta es una muy buena opción, Zara Man Gold Absolute, para distintas oportunidades, para distintas ocasiones, porque es muy versátil. Continuamos con un perfume. Pasamos de Zara, pasamos a Massimo Dutti dentro del grupo Inditex, y un perfume que ya os he comentado en distintas ocasiones que me gusta mucho, y es el Cashba Sunset Eau de Parfum. Esto era un perfume que se lanzó en 2018 y que ahora si lo recordáis, el frasco era parecido, pero tenía el tapón como si fuese así de amarmolado o algo así más o menos. Y ahora lo han vuelto a editar en 2024, le han añadido el Eau de Parfum, se llama Cashba Sunset Eau de Parfum, y es un perfume que está muy bien, aromático, especiado, amaderado y terroso. Tiene un azafrán en la salida que le da un toque especiado, casi como acuerado. El vetiver se adueña del perfume, después viene el cedro, le da un toque terroso, casi húmedo, casi ahumado,
que nos puede recordar, ya os lo he comentado varias veces, un poco el estilo del Encre Noir Sport, y les da un toque muy rico, un vetiver terroso muy rico, perfecto también para otoño, con muy buen rendimiento. Este perfume te aguanta 7-8 horas sin demasiados problemas, y está muy bien, el Cashba Sunset Eau de Parfum de Massimo Dutti. Continuamos ahora con un perfume del conglomerado Lattafa, dentro de la submarca Rave. Creo que es una submarca de Lattafa, el Rave Now. Este perfume, que tiene piña a tope, este quizás sería para días un poco más calurosos. Por ejemplo, lo que decíamos en el hemisferio sur, los días primaverales, iría perfectamente. Muy similar a Caet Alfursán, con ciertas similitudes también a un Vibrant Leather Bogos, no me salía el nombre. Y aquí tenemos una piña tropical, dulce, cremosa, con un fondo amaderado. Un perfume que rinde muy bien, también 7-8 horas. Está muy bien este perfume. La verdad es que el frasco está el vidrio dentro, por fuera es completamente plasticoso, no se le siente mucha calidad, la verdad, a lo que es el frasco, pero el aroma está bien. Os tiene que gustar la piña, desde luego, os tiene que gustar la piña. Si queréis una opción parecida al Bogos, con mejor rendimiento y un poco distinta, a mí el Caet Alfursán incluso me gusta un poco más, porque es una piña como un poco tostadita. Aquí es más parecida a la del Bogos, pero este tiene mejor rendimiento. La verdad es que este rinde muy bien. Continuamos con el quinto perfume, y no hay quinto malo, por supuesto, y este desde luego no lo es, D600 de Carner Barcelona. Uno de los clásicos de Carner Barcelona, de la casa de perfumería nicho catalana, lanzado en 2010, con un iris muy rico, pero muy rico, toques especiados, cremosos, amaderados, terrosos. Tiene iris, tiene cardamomo, tiene vainilla, tiene vetiver, y tiene mucha versatilidad, pero también elegancia. Es un perfume que está muy bien, se le nota calidad, tú lo hueles y la calidad percibida es muy alta. El precio no es económico, estaremos hablando de los 100 mililitros, no sé, están 140, 150 euros aproximadamente, creo recordar, y buen rendimiento, como todos los que os traigo hoy, unas 8 horitas sin problemas, incluso pudiendo llegar un poquito más. Está muy bien para otoño y para primavera, yo creo que son las estaciones donde mejor se desempeña este perfume. Seguimos con un lanzamiento de este año de Givenchy, que es el Gentleman Society Extreme, que yo creo que mejora al Gentleman Society normal, el del año pasado. Es buenísimo, un perfume atalcado, como un buen gentleman, un perfume atalcado con toques casi un poco achocolatados, que está muy bien especiado, amaderado, aromático, tiene esas notas, tiene esa nota tan típica que es el narciso francés, y sobre todo con café, sobre todo con la nota de café, un café riquísimo. Sale con nuez moscada, también tiene raíz de lirio, por supuesto el café, lo que os decía del narciso francés, tiene vetiver, pero también tiene vetiver de Haití, tiene vetiver de Madagascar, y tiene vainilla también, y es un perfume que está muy bien, nos cumple las 8 horas perfectamente, y también os diría que para otoño, primavera también, invierno también, por supuesto. Es que prácticamente si exceptuamos el verano, las temperaturas altas, yo creo que es un perfume que se puede llevar perfectamente. Tiene una cierta elegancia, además ese toque de café yo creo que le da un poco de madurez, y está muy bien. A mí me gusta mucho. El Society ya me gustaba del año pasado, el del 23, y este yo creo que lo mejora. Y continuamos con el séptimo perfume, otro lanzamiento de este año,
el último lanzamiento de Paco Rabanne, o de Rabanne deberíamos decir, el Million Gold. Yo tengo la versión de 50 mililitros, como veis ya por la parte trasera se ve perfectamente el perfume. Y aquí tenemos, como yo os dije, un poco el 1 Million versión 2.0. Es muy rico y cada vez que lo pruebo me gusta más. Tiene unos toquecitos, una firma Quentin Bisch, tiene ese toque, se nota la mano de Quentin Bisch, cítrico, atalcadito, especiado, amaderado. Entre otras cosas tiene mandarina, tiene especias, tiene cedro y sobre todo tiene sándalo, que le da un sentido muy especial, un poco este toque amaderado, apolvado, cremoso, que solamente el sándalo sabe dárselo, y que nos puede recordar quizá es ese sándalo a lo que es el ADN un poco de Santal 33, pero bueno, ya sabéis de que esto también es muy relativo. Hay muchos perfumes que nos pueden hacer esta reminiscencia, ¿no? Buen rendimiento, otro perfume que rinde mucho, y siendo de Paco Rabanne y siendo de Quentin Bisch, es que no esperaba otra cosa que un perfume que tuviese al menos un rendimiento más de la media. Está muy bien, está muy bien. Este es el Million Gold de Rabanne. Vamos con el octavo perfume, nos quedan 3 y nos queda uno de diseñador, uno clásico y uno árabe. Y comencemos por este último, por el perfume árabe. Y es el Oud de la Tafa Pride. Otro perfume que para días un poco más calurosos, más primaverales en el hemisferio sur puede ir muy bien, pero es que aquí en el hemisferio norte también hay días en octubre que tenemos buen tiempo, y este perfume puede ir muy bien. Un perfume marino y amaderado, muy al estilo de los Kenzo Homme. Podría ser, porque muchos lo comparan con el Kenzo Homme de Toilette Intense, yo casi que os diría que podría ser otro flanker distinto de los Kenzo Homme, porque no es igual, pero sí que tiene este ADN marino, amaderado, salado y terroso. Notas marinas, pimienta rosa, tiene vetiver, tiene pachuli, tiene sándalo y tiene ámbar. Está francamente muy bien. Ya os digo que no es un clon exacto de lo que es el Kenzo Homme de Toilette Intense, no es un clon, aunque nos lo recuerda bastante, por supuesto, y tiene muy buen rendimiento. Es un perfume que tiene todos los elementos que los Kenzo Homme pues nos ofrecen, esos toques marinos que van evolucionando, pasando por lo aromático y lo especiado hacia lo amaderado, y está francamente muy bien y con muy buen rendimiento. Ya os lo digo en cada uno de los perfumes, pero es que mientras lo estaba preparando yo mismo me decía a mí mismo, ostras, es que todos los que he elegido tienen muy buen rendimiento, y es verdad. 9 horas tranquilamente nos dura este Oud de la Tafa Pride. Y ya nos quedan menos, nos quedan 2, y sabéis que intento traeros siempre un perfume clásico, y evidentemente este mes también os lo tenía que traer, y es el Zino de Davidoff, un perfume clásico donde los haya, 1986, o de Toilette Michel Almayrac. Un perfume con reminiscencias fougères a tope, con un montón de notas declaradas, maderas, pachuli, notas aromáticas, vainilla, especias, muy rico. Va bastante por el camino de Beau de Jour de Tom Ford. Supongo que este salió antes, creo, supongo que sí, porque este es del año 86. Pero bueno, es un perfume masculino, maduro, que rinde bien para ser un perfume de los años 80, con las reformulaciones que han habido. La verdad es que sigue rindiendo bastante bien, y habría mucho que hablar. Bueno, de hecho ya hice un vídeo exclusivo, derrotado por la nostalgia, que lo podéis ver, porque es un perfume que da mucho de sí. El Zino de Davidoff está muy, pero que muy bien. Y solamente me queda el último perfume, y siempre para el último pues intento traer algo que me guste especialmente, y como no, en esta ocasión es l'Homme Ideal, Le Parfum de Guerlain, un perfumón dentro de esta trilogía que han sacado este año Guerlain, que esta semana
os tengo que hacer el vídeo con la trilogía completa, con Abbey Rouge Parfum, Vetiver Parfum y L'Homme Ideal Parfum, con los tres. Os tengo que hacer el vídeo con los tres, porque realmente es una trilogía absolutamente fantástica. Sabéis de que son evoluciones de los perfumes normales, digamos habituales de estas líneas, con el añadido de un licor en cada uno de ellos. En este caso hablamos del amaretto, que es un licor de almendras, que es una de las notas típicas de la línea, de la gama de perfumes L'Homme Ideal, y tiene el amaretto, tiene notas acueradas, tiene patchouli, tiene almizcle. Es un perfume, pues eso, profundo, alicorado, almendrado, afrutado, con un toque almizclado y un toque acuerado. Está francamente muy bien, profundo, riquísimo, riquísimo. El otro día me comentaba, creo que era este que me preguntaba un suscriptor, porque había visto que el color era un poco distinto al que os ofrecía yo. Pues no lo sé, es cuestión de verlo. Tengo que acercarme a un Druni y verlo. Claro, el color que veis en la botella tiene que ser de lo que es el tester, no del que, claro, porque el otro está precintado con el celofán. Entonces no sé tampoco los testers lo bien cuidados que pueden estar o no, pero bueno, no lo sé. Pues este es el L'Homme Ideal Parfum de Guerlain 2024. Y estos, amigos, han sido los 10 perfumes que nos ha traído el sugeridor para utilizar durante el mes de octubre. Creo que es una buena colección de perfumes para este mes que vamos a empezar en 2 días. Y comentadme vosotros qué os parecen, si los tenéis, los que os gustan, o los que vosotros recomendaríais para un mes como es octubre. Y nada más, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, esto ayuda mucho. Suscríbete al canal si no lo estás aún, también me ayuda mucho y creo que también te puede ir bien a ti. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que como tú sabes será muy, pero que muy pronto. Muchas gracias, amigos, y hasta luego.